Hola a todo el mundo, aquí comienza En Modo Sí. Dos psicólogas, muchos síntomas y más preguntas que respuestas. Hoy traemos un tema bastante interesante, pero primero nos vamos a presentar brevemente para las personas que empezáis a seguirnos ahora. Sí, yo soy Zule, soy psicóloga. Sobre todo me he especializado en el tema contextual. Estoy emprendiendo junto con mi compi, acción de dependencia, vamos a llamarlo. Y nada, encantada un día más de estar aquí con ella y con todos vosotros, mis oyentes favoritos. Estamos creciendo, y hemos visto que nos escucháis desde varios lugares, de Italia, de Bélgica, de Bulgaria, de Francia. Sí, la verdad es que me hallo muy sorprendida con que esté teniendo tan buena acogida esta iniciativa que estamos teniendo. Y solo nos queda pues daros las gracias. Muchísimas gracias. Y me presento yo soy Laura, soy psicóloga clínica, mi especialización en el trauma, trabajo con MDR y con IFS y bueno, junto con mi compañera pues tenemos un proyecto que es la Asociación Psicodiversa, que está especializada en dependencia y muy pronto os contaremos novedades porque creo que septiembre va a venir fuerte. Sí, seguramente venga bastante fuerte. Bueno, pues vamos a introducir un poquito el tema de hoy. Seguramente veréis en el título capitalización de la psicología y no sepan nuestros oyentes muy bien a qué nos referimos con capitalización de la psicología. Así que me gustaría que Laura me explicaras un poquito a qué nos referimos con este título. Esta psicología se está volviendo un bien de consumo y siempre digo que cualquier derecho, cuando la economía entra ahí, ya no es derecho, ya pasa a ser lo que he dicho antes, un bien de consumo. Sí, de hecho creo que la salud mental se está vendiendo más como un producto en vez de como algo necesario que realmente debería de incluir cualquier estado de bienestar. Exactamente. y que aún así, o sea, al ser, a pesar de ser tan necesaria y estar dándonos cuenta y estar tan sensibilizados, porque es verdad que últimamente hay más sensibilización al respecto, no todos podemos comprarla, ¿no? Exactamente. No todos podemos acceder a ella, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Pero claro, si es un producto, no todos podemos comprarla. Exactamente, pero si fuese un derecho básico, creo que más población la tendría al menos garantizada, la atención psicológica. Sí, porque al final tenemos que darnos cuenta de que la psicología es salud, de igual que te puede un día doler una pierna, puedes estar mal. Y el estar mal no es solo tratar de estar bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito sobre la psicología como marca personal. Sí, porque nosotras como psicólogas nos piden especializarnos en todo. Ya solo falta que nos pidan ir a cazar ballenas. Hazte experto en esto, hazte experto en lo otro, y es como no damos abasto y realmente se necesita tanta especialización en la psicología. Yo creo que sí que es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque creo que nuestros oyentes o les gusta mucho el tema de la psicología, pero habrá muchos también que sean psicólogos o sean proyectos de psicólogos, porque al final pues las temáticas que aquí abarcamos son bastante educativas, a pesar de ser un poco críticas, a pesar de que el contenido un poco de este podcast sea más crítico. Creo que también hay que tener muy en cuenta de que un psicólogo tiene que estar toda su vida formándose, porque al final van a aparecer técnicas nuevas, hay mucha investigación, vamos a estar, pues constantemente tenemos que evolucionar, ¿no? Si no, seguiríamos con el psicoanálisis, pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que no, es exactamente el punto que tú has dicho, Laura. No se trata de que no nos formemos o de que sea necesario, claro que es necesario que nos estemos formando. Lo que no es necesario es que todo lo que se ponga de moda tengamos que pagar por un seminario de un fin de semana 5.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Exactamente. Y para llevarte un cursito de experto, para poder decir que eres experto en tal, hay mucha bibliografía. Esto ya lo comentamos en algún capítulo anterior, creo que fue con Manuel. Pero hay mucha bibliografía y no es necesario pagarse tantos cursos. Sí es necesario leer mucho, sí es necesario estar al día de todas las investigaciones que se están haciendo, sí es necesario estar al tanto de técnicas, sí es necesario formarte con cierta rama para poder ejercer como psicólogo, pero no es tan necesario estar pagando cursos constantemente mega caros y menos como está la tecnología ahora, vamos, eso es lo que yo pienso, no sé qué es lo que pensarán nuestros oyentes, pero... Sí, yo creo que nuestros oyentes, sobre todo si son estudiantes de psicología, sobre todo los que ya están al finalizar, que quieren a lo mejor buscar un camino,
Ujú. Porque creo que a nosotros nos pasó un poco igual, ¿no? Que estás al finalizar y dices, bueno, ¿y por qué rama tiro? Te pones a mirar cosas, el máster cuesta un riñón, muy pocos se lo pueden permitir y por la pública pues mejor ni hablemos porque ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Pero eso, sobre todo los que están en el último año, tercer año, que están buscando qué hacer, creo que Zule ya lo dijo en un capítulo, no os metáis a hacer curso a lo loco, porque no merece la pena realmente. Y donde uno aprende es en la práctica. Está claro, o sea, siempre hay que trabajar mucho en uno mismo, hay que trabajar mucho en cómo establezco yo el vínculo y sobre todo en cómo soy capaz yo de trabajar con una persona viéndome a mí y viendo cómo, o sea, porque sobre todo como psicólogos tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener muchos sesgos porque vienen de nosotros, o sea, nosotros mismos también tendremos temas a tratar y tendremos cosas con las que podemos trabajar mejor y con las que podremos trabajar peor. Entonces, no está mal pensar a lo mejor si en algún momento ciertas cosas nos sobrepasan o ciertas cosas no nos sentimos cómodos trabajando con ellas. Pero, pero no se trata de hacer muchísimas formaciones, ni muchísimos cursos, ni gastarse dinerales en modas, porque al final son modas, ¿vale? Porque es cierto de que hay cosas que van viniendo, o sea, que yo no digo que no sean buenas ni no sean útiles, pero por ejemplo el MDR se ha puesto mucho de moda. Uh-huh. Y mi compañera trabaja con MDR, ¿no? Pero los cursos para tener tu certificado nivel tal de MDR Y además que te es un piden un riñón. montón de cosas. Te piden primero, haces el nivel uno, luego tienes que hacer 2 revisiones. Después del nivel 2, quiero decir, tienes que hacer como unas supervisiones y tienes que hacer 10 y tienes que estar como 2 años para que te puedan ser, para que puedas ser clínico. Después de ser clínico, para poder ser supervisor, tienes que hacer otra cosa y no me parece bien mercantilizar así algo que es importante y algo que puede ayudar a la población. Ese creo que es 100%. mi problema con el MDR, que creo que la gente se lo está tomando como una técnica propia y no es propia, es de todo el mundo y me parece injusto que te digan no, porque si no lo haces con el instituto tal, no voy a decir el nombre, o con la asociación tal, pues ya no vale. Y con eso pues pasa un poco con todo, la verdad. Y hay algo que de repente pues resuena mucho, la gente empieza, porque es verdad que la mayoría de las personas que no son psicólogos o no tal, mm, no tienen ni idea de qué es lo que necesitan en realidad, simplemente empiezan a escuchar que no sé quién ha hecho MDR y que le va muy bien y dicen, pues yo quiero MDR también y ahora resulta que si no haces esto de esta forma pues no estás certificado, pero bueno, eso es una cosa que yo sinceramente, si estás estudiando psicología, te recomiendo que te formes mucho por libros, que mires un poco qué es lo que te cuadra, cómo te cuadra trabajar y que a partir de ahí, si acaso busques formaciones, pero busques formaciones buenas y no formaciones cortas, muy caras, simplemente porque te den un certificado, porque muchas veces ni siquiera merecen tanto la pena, ni vas Exactamente. a aprender tanto. Como dice Zule, hay que saber dónde buscar y no meterte en cualquier sitio, porque ahora venden cursos de aprende esto en 2 días y tampoco es así. Yo siempre digo que de los manuales se aprende mucho y a partir de los manuales puedes poner eso en práctica. Ujú. Además, si tienes alguna duda, siempre puedes acudir al manual, ¿sabes? Entonces no necesitas comprar un curso de no sé cuántos miles de euros que a lo mejor necesitas el certificado y que sin certificado pues muchos sitios no te cogen y tal, bueno, es un hándicap. Pero en principio para empezar con leerte un manual basta. No estoy diciendo que sea el caso del MDR, porque no quiero que a mí me persigan aquí, ya lo que me faltaba, No, pero hablamos en general. en general, En exactamente. general de conocimiento. El conocimiento es libre y al final el conocimiento también que te enseñan en los cursos está sacado de manuales, ¿vale? Es raro que haya una persona que haga solo el curso y no te haga el libro o no te haga una teoría sobre esto, ¿no? Que tú puedas poner y aplicar en la práctica. Y siempre va a haber también, seguro, muchos psicólogos que estén dispuestos a hacerte algún tipo de supervisión. Uh-huh. Cambiando un poquito de tema, ¿no? Y antes que lo hemos tocado así un poco por encima, el tema de las redes sociales y de la aparición de los psicólogos en las redes sociales. ¿Por dónde empiezo? Sinceramente, creo que las redes sociales están haciendo más daño que bien, creo, Respecto a la psicología. respecto a la psicología y respecto a muchas cosas, pero vamos a centrarnos hoy en la psicología. Ujú. Esto de que te venden discursos virales lo hablábamos el otro día, una frase de si tu amiga no te responde al WhatsApp en horas es porque una narcisista y es como en qué momento
vas a dar ese diagnóstico así de la nada. Si muchas veces dar un diagnóstico lleva muchísimo tiempo, o lo que hablábamos, no nos gusta hablar de la etiqueta, ¿no? Entonces creo que es muy peligroso lo que se está haciendo, porque hay muchos psicólogos por ahí, o gente que dice ser psicóloga, que esa es otra. Hay muchos terapeutas, que a ver, es verdad que la psicoterapia en sí no está muy regulada, pero es verdad que hay terapeutas que ni siquiera tienen una formación en psicología, que tienen formaciones en, no sé, En las cosas más disparatadas que podáis pensar, echar a volar vuestra imaginación. Oye, yo siempre abogo, ¿vale? Siempre abogo que si ayuda a la persona, porque a todas las personas no le ayuda lo mismo, y si ayuda a la persona, pues vale, ¿sabes lo que te digo? En plan, vale, está bien, o sea, pero sí que es verdad de que hay que tener cierta base, yo pienso, y no se puede decir uno, yo soy terapeuta porque esto es lo que está de moda, no. Y sobre todo regularlo, ¿no? Porque a mí no se me ocurre que un doctor o alguien que se supone que tiene que atender a una persona, o un cirujano, pongámoslo así, que un cirujano sea, yo qué sé, un ferretero y que diga, mira, yo como sé unir piezas y tal de metal, pues esto es pan comido para mí, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Creo que tiene que estar más regularizado. Tenemos mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de sacrificio, como para que, no voy a decir cualquier persona, ¿no? Pero porque quiero pensar que esa gente que lo hace así tiene la mejor intención del mundo y tiene la intención de ayudar, pero por otro lado es injusto para los psicólogos, ¿no? Para los que se sacrifican tanto para tener una carrera o los que estudian el PIR. Pero ya no solo por injusto, sino porque como, no sé, yo he visto cosas tan disparatadas como que, perdonarme si alguno de los oyentes cree en esas cosas, ¿vale? Pero que te curan el trauma con un péndulo. Y es como, a ver, no lo creo. La pseudoterapia a veces puede ser peligrosa, ¿vale? Porque es igual que si tú vas a una persona que no es médico y te dice, te voy a poner un caso mega disparatado que salió, que de hecho hace poco salió el juicio de eso, ¿veis? Porque lo que primero que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero un muchacho que no tenía ningún tipo de titulación y se hacía pasar por cirujano plástico y le hizo una abdominoplastia a una chica y la agujereó los órganos y murió. Y resulta que no era cirujano plástico. O sea, no recuerdo el nombre de esto, pero hace poco ha salido el juicio. Y, y me parece, pues que, a ver, obviamente no vamos a agujerear un cerebro, pero sí que podemos retraumatizar y podemos hacer cosas que perjudiquen más que ayuden a la salud mental de los pacientes. Por favor, queridos oyentes, cualquier cosa que vayáis a hacer, informaros bien y si vais al sitio y no os da buena espina, cambiar de opinión. En plan, no importa que estéis a 5 minutos de entrar o que ya estéis dentro. Si la persona con la que estáis no os da buena espina o pensáis que no es el sitio donde tenéis que estar, iros. En plan, tened eso en cuenta siempre. Y con respecto al péndulo que has dicho, no sé lo que es realmente lo de curar el trauma con un péndulo. Eso nunca lo he escuchado. Yo sí. Pero sí que es verdad que hay gente que utiliza el cuerpo como péndulo para orientación. En plan, es una terapia validada. No. Pero lo de curar el trauma con un péndulo, ¿qué hace? Esto... ¿Lanza el péndulo y el trauma se va detrás? No lo sé. No sé en qué consiste. Intentaremos informarnos para decirlo, ¿vale? Sí, intentaremos, pero buscarlo por Google. Pero lo de utilizar el cuerpo habla. Yo soy de las que... Hay mucha pseudoterapia y pienso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de cosas que estamos hablando de salud mental y si te encuentras en un punto complicado entendemos que eres más vulnerable a caer en marketing, ¿vale? Porque al final es verdad de que, volviendo un poco al tema de las redes sociales, parece que al final el psicólogo que más vale es el que más seguidores tiene, el que más discursitos te vende, el que más... Pero al final las redes sociales, daros cuenta, a mí yo estoy un poco en contra también, como decías tú antes, Laura, ya no solo por el hecho de, no sé, de todo esto que hemos estado comentando, sino creo que, que nos intentan vender con la inmediatez. Con la inmediatez no se puede llegar a... O sea, no podemos tratar de hacerles pensar a las personas de que con una frase o dos frases podemos darles mejoría. Sí. O que todo responda a una regla. O sea, yo como psicóloga, la palabra que más me gusta es depende, ¿sabes? O sea, a mí cuando me preguntan, depende. Es que yo no te puedo dar una respuesta, sobre todo ni mucho menos en las primeras consultas. Imagínate a un extraño. ¿Cómo le voy a decir que todo el mundo responde a esa regla? Eso no es cierto. Exactamente, hay matices, hay muchísimos matices. Muchísimos matices. Somos personas totalmente diferentes cada una
cada una respondemos muy diferente, por eso también cuando veo en redes sociales lo típico de las herramientas y no sé qué, es como si tienes un destornillador, cada persona, cada tornillo le va a valer un destornillador diferente, algo así, ¿no? Pero la caja de herramientas es como, no, pero dame herramientas, espérate. Siempre le decía a los pacientes que me da igual que tenga la mejor caja, la más grande de la herramienta y todo eso, tendrás que saber usarla, tienes que saber cuál ya no te sirve, cuál es más antigua, cuál no, etcétera, etcétera. Que no basta solo con tener herramientas y que nadie te puede dar una herramienta y decir, venga, ya está, con esto ya solucionas toda tu vida y esto te ha pasado porque es culpa de tu padre, porque es culpa de tu madre, porque claro, tú de pequeño, no sé qué, no sé cuánto. No. La terapia es un proceso y lleva tiempo. Y que no compréis todos los discursos que a todo el mundo le sirven. Me explico. Es que va por moda. O sea, hubo una época en la que se llevaba mucho el responsable afectivamente. Y ahora resulta de que todo el mundo se basaba en que, claro, es que sus parejas no eran responsables afectivamente, no sé, no tenían responsabilidad afectiva, no sé qué, era como un machaque que hubo por redes sociales con la responsabilidad afectiva, alucinante. Y luego pasó también con los traumas infantiles, con los traumas de infancia, que no digo que no digo que no existan, que sí que existen, que tal, pero que no todo el mundo responde a lo mismo, que no tratéis de llevaros a lo vuestro algo que os conteste mínimamente, sino ir a un profesional, explorar qué os pasa, explorar vuestro interior, explorar vuestras raíces, explorar todo lo que tenéis dentro y ahí podréis sacar algo. Pero no os llevéis todo lo que veis porque sí, es algo que vende mucho y es algo que me encanta porque realmente a los seres humanos nos encanta decir, no es mi culpa, es un poco culpa de, pues si es esto es por trauma infantil, por cómo he sido educado, por tal y por cual, y entonces yo soy así y punto, no. Y aunque llegues a esa conclusión, sal de ahí, no te quedes ahí. Porque ahora eres adulto y puedes hacerte responsable de ti mismo, ¿vale? Ya sabes que esto te ha pasado, que tu infancia tal, que no estuvo bien, etcétera, etcétera, pero eres adulto, puedes cambiarlo. O sea que te tienes que hacer responsable de eso, ¿no? Sí. Bueno, Laura y yo hemos decidido hacer un podcast porque es cierto de que, por ejemplo, el tema de Instagram y eso no lo llevamos. No, la verdad De es que hecho, no. tenemos un Instagram, pero es que no lo usamos nada. Nos da, o sea, tenemos algunas cosas y tenemos pendientes de estar más activas, es una asignatura pendiente que tenemos, pero realmente esto nos resulta mucho Más directo y más cómodo, ¿no? Es como que llega es que más a la nos da gente. lugar a espacios, nos da lugar a expresarnos bien, nos da lugar a llegar con nuestras propias opiniones, nos da lugar a que no haya malas interpretaciones. Es que, no sé, creo que esto es una cosa que nos refleja mucho más que Instagram y todo tipo de redes sociales, pero no sé si los oyentes pensarán que la terapia nuestra o la terapia que nosotros damos es menos válida por no aparecer en Instagram o en redes sociales. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que pueden caer en eso, ¿no? Porque ahora se vende muchísimo eso y además sé que la gente que tiene redes sociales que son activas y que tienen un montón de seguidores, son los que más pacientes están teniendo ahora mismo. Sí, de hecho, se abren su clínica y contratan, o sea, o subcontratan o se buscan colaboradores, otros psicólogos que trabajan más o menos con su mismo enfoque y demás, para no perder un poco la esencia y que su público pues siga contratando lo que al final venden por redes sociales. Pero es verdad de que siento de que estamos un poco condenadas a que nos vaya un poco peor. Puede ser. O que nuestros principios sean más lentos, quizás, ¿no? Nuestro auge quizás va a ser más lento por el tema de no tener redes sociales. Sí, porque es cierto de que nos regimos un poco más por el boca a boca. Mm, Pero bueno, es verdad que nuestros pacientes están muy contentos con nosotros. exactamente. Eso es una cosa que se puede demostrar y que yo me siento muy feliz cada vez que me dicen en plan, pero si tú vales mucho, pero si tú no sé qué, pero si tú no sé cuánto. Y sobre todo el saber que has podido aportar tu granito de arena, ¿no? Sí, A otra persona y sí, de ayudarla. hecho, hace poco un paciente, que desde aquí te mando un abracito, no voy a decir nombre por confidencialidad, me mandó un mensajito de decirme que yo era un granito de arena que cada día le aportaba para seguir y para encontrarse mejor y para no recaer. Y la verdad es que a mí eso me llenó muchísimo y decía, hay que ver, qué bien, ¿sabes? O sea, de sentir que al final lo que has hecho con esa persona le ha llegado, ¿no? Uh-huh. El vínculo terapéutico, lo que se establece es muy bonito, la verdad. Es una profesión que es muy bonita, pero es muy difícil. Y muy drenante Sí, también. también. Y muy demandante emocionalmente. Uh-huh. Vale, con respecto a todo esto de las redes sociales, ¿qué opinas de los influencers? Bueno, creo que en antiguos episodios ya
Ya queda mi opinión clara con respecto a los influencers. No me gusta nada, porque si fuese que influencian en algo que es positivo, pero es que, como te he dicho, es que yo a las redes sociales me cuesta mucho verle el lado positivo. Tiene sus cosas positivas, pero creo que está ganando más lo negativo. Entonces, en el caso de la influencer, me parece que lo que venden es súper banal, me parece que no se quieren comprometer en nada, que todo es superficial, que bueno, tengo esto, puedes comprar esto aquí, pues yo hago esto aquí porque es mejor, porque recomiendo, todo súper banal y nada realmente hacia adentro, ¿no? De introspección. Hay páginas que se salvan, porque es verdad que hay páginas que se salvan, pero son muy pocas. Si lo llevamos al plano psicológico, típicos influencers que van bueno, hay algunos que a mí me encantan, ¿eh? Por ejemplo, esta psicóloga japuta me encanta, me encanta, o sea, hay algunos que la verdad que son como, pero porque llegan desde otro punto, desde otra crítica, desde otro lado, ¿no? Las redes sociales también tienen su lado bueno, en cierta parte. Yo sí que veo de que existe ese lado educativo, existe ese lado de concienciación, existe ese lado de sensibilización, pero también existe mucha exposición. Entonces, bueno, tiene todas sus cosas buenas y sus cosas malas, sus luces y sus sombras, como todos y como todo en esta vida. Pero sí que es verdad de que hay otro tipo de influencer o de esto o psicólogos que son como más influenciados o tienen más influencia y tal. Pero ¿no crees que los influencers de hoy en día están haciendo de médicos, de psicólogos, de hermanos mayores? Me explico, están abarcando muchas cosas que realmente no tendrían que abarcar, que realmente no se tendría que permitir que abarquen tanto, o tendrían al menos que tener una responsabilidad. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos sí que lo he visto. Y no me parece bien. Y tampoco me parece bien, eso es lo que te estaba comentando un poco, ese boom de influencers que se dedican a querer, pueden ser psicólogos, en algunos casos son psicólogos de verdad, pero se dedican a querer atraer pues mucho con la influencia que tienen y vendiendo mensajes que no son así, de rollo, te curas en 5 días, ¿no? O en 5 sesiones, como, pero ¿cómo te va a curar en 5 sesiones? El proceso terapéutico es mucho más complejo que eso. Totalmente. Entonces, es verdad de que creo que eso sí que está haciendo un poco de daño y que habría que regularlo, sobre todo, ya no quizá regularlo porque es verdad de que el contenido es libre, pero sí que la gente tome un poco de conciencia de qué es y qué no es la psicología. Sí, creo que eso es clave porque últimamente estamos dejando que todo el mundo decida por nosotros. Si quiero ir a comprarme ropa, voy a ver qué se ha puesto mi influencer favorita y a partir de ahí elijo algo. Y estamos un poco perdiendo ese poder de decisión y de hacer y de explorar al fin y al cabo, que algo que es súper importante. Ahora queremos que todo venga solucionado, ¿no? Que Sí, y aparte están promoviendo, el tema de las redes sociales está promoviendo muchísimo el capitalismo. Por buah. todo eso que tú dices, ¿no? En plan, todo es mucho más necesito, te crean necesidades que no tienes. De hecho, una frase, me has creado una nueva necesidad. ¿Crees que estamos ayudando a gente o estamos creando expectativas imposibles cuando se vende que, o sea, por el hecho de captar más clientes, vendemos de que podemos ayudar más en menos tiempo y podemos, bueno, yo eso no lo he hecho, ¿no? Pero se ve mucha gente que lo Sí, en hace, que no, psicología en general, ¿no? que entendemos, sí, en psicología en general. ¿Crees que eso ayuda o eso crea A expectativas? mí me parece súper negativa. Además, tú y yo compartimos mm, la base ética de la psicología, ¿no? Valores que creo que otros sitios, otros centros, pues no los tienen. Y yo no digo que esté mal ni bien, solo digo que los míos son estos, los tuyos son estos. Yo, porque me vengan más pacientes, no pienso mentirle al paciente, no pienso decirle al paciente que le puedo curar algo en X tiempo. De hecho, he tenido muchas oportunidades de trabajar con ciertos pacientes de X sitio, ¿no? Y no lo he hecho porque he considerado que esa persona necesitaba otra cosa. De hecho, lo he puesto en contacto con otro centro que pensaba, otro centro contrario al que habíamos creado, pensando que ese centro le podría ayudar más que yo. Porque yo veía que tenía ciertas limitaciones y siempre, siempre miro por las necesidades del paciente y eso me ha traído problemas. Lo hablaremos luego, pero el siempre mirar por las necesidades del paciente a mí me ha traído problemas
en el ámbito de las dependencias, ¿no? O en el ámbito de la adicción. Yo opino un poco lo mismo, no se puede y sobre todo yo pienso que hay una concepción un poco errónea de la psicología en general porque hay mucha gente que piensa que vas a ir al psicólogo y tú vas y sales de la sesión nuevo y hay veces que no. No siempre se llega a cosas trascendentales, ¿vale? No siempre sales bien, hay veces que saldrás bien de la terapia porque saldrás desahogado, pero no es lo que tienes que hacer cuando sales, cuando vas a terapia. Cuando vas a terapia se va a explorar ciertas cosas, el terapeuta va a guiarte en un proceso en el cual pues a veces tiene que llegar a ciertos puntos en los que a lo mejor tú no quieres entrar, pero hay que entrar. Entonces hay veces que te vas mucho más removido de lo que entras. Es normal y no pasa nada y lo que no puedes pensar es que, pues que yo el psicólogo he salido peor de lo que... Es que a veces es así. Yo lanzo un mensaje a ciertos sitios y que lo quiera recoger, que lo recoja, ¿no? Pero si estoy en cierto sitio, que se supone que estoy encerrado en un sitio para tratarme tal o para trabajar tal, estoy en el sitio idóneo para removerme, como ha dicho Zule, para que salgan cosas y para curarlas, porque estoy en un entorno protegido. Hay sitios que temen mucho que el paciente se remueva, pero es que está en el sitio ideal. A mí me han llegado a decir eso de bastante tenemos con lo que tenemos como para que los pacientes se vengan aquí a remover o estén mal. Y es como, no, es lo que hay que hacer. Que yo no busco que el paciente esté mal, que yo no le digo al paciente, ¿sabes qué? Pues el traumita que tienes, tú te lo mereces tal, tal. No hablo de eso. Hablo de que hay cierta, de que a veces, como todo en la vida, hay cosas que nos duelen y que nos impactan y hay que sacarlo y no pasa nada. Es que estamos muy acostumbrados a no sentir nada de dolor, a lo mínimo ya explotamos y no quiero sentirlo y dame una pastilla para que se me quite esto. Y no, no es la manera de tratar las cosas. Entonces yo dejo ese mensaje por ahí, quien quiera recogerlo que lo recoja y quien no, no. Es ¿Vale? que para crecer hay que mirarse, hay muchas veces que mirarse a uno mismo da mucho miedo y mucho vértigo. Sí que es cierto que en entornos como dice Laura, que están a lo mejor cerrados y demás, es el sitio idóneo, porque al final esa persona está más o menos controlada dentro de un contexto, Y no con va a, profesionales. claro, va con profesionales, no va a explotar, bueno, puede explotar y demás, pero bueno, hay profesionales y se puede medio trabajar. Pero bueno, es verdad, sí que es cierto de que cuando tú vas a una sesión de un psicólogo, la primera sesión, la segunda, la tercera y a veces la cuarta y la quinta van a ser para conocerte. Pero luego es cierto de que se te van a empezar a dar algunas herramientas dependiendo de cómo te veas. Es que el proceso es más lento. O sea, yo entiendo de que tenemos prisa, yo entiendo de que queremos estar bien y que la impaciencia nos puede, que el sistema nos tiene totalmente, que tenemos que funcionar y demás. Y entiendo de que eso estando mal cuesta mucho. Pero eh, hay veces que tenemos que primero ver, luego gestionar un poco cómo puedes tú protegerte de ese malestar y luego ahí empezar a tocar. Y además nosotros como terapeutas, o al menos yo siempre digo que yo soy una guía. Yo no estoy aquí para decirte lo que tienes o no tienes que hacer, porque si te lo digo sería en base a mi experiencia, a mis creencias, a todo lo que he vivido. Entonces no es justo que yo te diga a ti, Zule, tú tienes que hacer esto porque yo lo haría así, porque entonces estoy poniendo mi visión y estoy como creando un Sesgada, sesgo ahí, ¿no? muy sesgada. Entonces yo soy una guía, yo estoy aquí para aguantarte, para ponerte flotadores cuando estás saliendo de la piscina y estás desequilibrado. Esa es mi función no es otra. La terapia no es para mí, es para ti, porque creo que muchos psicólogos como que lo que hemos dicho en otros episodios, ¿no? Que no tienen cosas resueltas y las proyectan en el paciente y no están ayudando, al Ujú. contrario, están perjudicando. Entonces es un proceso que lleva tiempo y que tu psicólogo, la persona que te acompaña, espero que sea un psicólogo y no un pseudoterapeuta, pero la persona que te acompaña es como tu guía, ¿no? Es como, no sé si llamarlo gurú, pero es esa persona que está ahí para ayudarte y para ayudarte a ver las cosas en el momento en el que tú quieras verlas, porque hay veces que los psicólogos también tendemos a querer que el paciente vea las mismas cosas que estamos viendo y no está en ese momento todavía, hay que darle su tiempo y va a crear más impacto en él si lo ve por sí mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, y además también, no sé, siento que si sois terapeuta, o sea, si sois proyecto de psicólogo, sois psicólogo, em,
creo que tenéis que tener muy en cuenta todo esto y sobre todo hacer un trabajo interno antes de... Porque ya no solo depende del... Es lo que os hemos dicho, ¿no? Yo sé que es un mundo muy difícil, pero hay que mirarse a uno y ver lo que uno puede trabajar y lo que no, porque hay cosas que de verdad nosotros pues estamos necesitamos también trabajarlas antes de empezar a trabajar con una persona sobre esto, porque si no vamos a sesgarnos. Mm. Imagínate que yo he sido una mujer maltratada y que yo tengo mucho trauma con eso. Por mucho que yo me haya trabajado a mí misma, yo a lo mejor veo a una mujer maltratada y a mí yo me lo llevo a mi terreno. Entonces no se puede. O sea, en cierta parte no se puede. Yo tengo que tener muy claro dónde están mis límites. Entonces, trabajaros mucho, miraros mucho y ver hasta dónde podéis llegar. Antes hemos hablado mucho de la formación, de los cursos, etcétera, pero yo diría que una de las claves es en mirar hacia adentro. Creo que mirando hacia adentro somos más capaces de guiar a la otra persona. Ujú. Sí, ahora te voy a hacer otra pregunta, Laura. ¿Crees que todo el mundo necesita un psicólogo? Esto se vende mucho también. Yo creo que ir al psicólogo es salud. Yo me lo tomo como el que va al médico, ¿no? De vez en cuando. A lo mejor no va siempre, pero de vez en cuando. Ahí estoy yo un poco en otra posición y es que yo creo que todo el mundo no necesitaría el psicólogo. Me explico, me explico. No digo que esté mal lo de chequearse, pero chequearse para algo. No ir y decir, pues aquí vengo para ver si estoy bien. Es que yo no te sé decir, Claro, yo no te sé decir si estoy bien o no estás bien, ¿sabes? Es como, ¿a ti qué te está pasando? ¿Qué es lo que te, ¿sabes? No todo el mundo, yo estoy leyendo mucho últimamente porque es verdad de que hay mucha gente que va al psicólogo y sana. Y sana, ve otras cosas, le cambia la vida y lo recomienda siempre a todo el mundo. No es que tienes que ir al psicólogo. Pero la persona que, o sea, no hay que forzar a nadie en ir al psicólogo. Es decir, si alguien necesita ir al psicólogo, tiene que salir de esa persona y tiene que verlo también. pero los pacientes que vienen a nosotras no le decimos, oye, ¿tienes esto bien o tienes esto mal? ¿Me Eso, explico? eso, eso. Vienen a nosotras y nosotras si le ayudamos, le ponemos flotador, en plan, yo soy una persona pasiva aquí, estoy activamente hablando contigo, te estoy intentando que veas ciertas cosas, que cures ciertas cosas, pero soy pasiva, en plan, tú no vienes aquí para que yo te diga, oye, tienes esto mal o tienes esto bien o tú estás perfecto, vete para allá o vete para acá, ¿no? Ujú. Es como una ayuda, ponerte flotador. Entonces, todo el mundo en algún momento de su vida necesita algún tipo de apoyo. Sí, eso sí es cierto. Necesita algún tipo de, pues me está pasando esto, no sé afrontarlo, me viene grande o ya me pasó y en su momento no me di cuenta que me venía grande y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Y creo que es más la sociedad que estamos ahora, estamos creando gente emocionalmente inaccesible. En plan, ahora la gente no quiere sentir, no quiero saber lo que es la tristeza, si eso expreso la rabia, Sí. pero La tristeza es el demonio. Es el demonio para la gente. Es como, no, no, es que aquí tenemos que ir sola por la felicidad. Pero vamos a ver, pero tú no sabrías lo que es la felicidad si nunca estás triste. exactamente. ¿Sabes? Y además hay que abrazarla muchas veces. Decir, es que, joder, por ejemplo, en un duelo, ¿sabes? Cuando alguien se te muere, por ejemplo, estoy hablando de muerte, hay muchos tipos de duelo, ¿vale? Se podría dar otro capítulo para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien cercano a ti, tu familiar más cercano, más querido, tu hermano, tu primo, tu madre, tu padre, fallece, el hecho de sentir tristeza al final es una expresión de amor y hay que Exactamente. abrazarlo. Y además que un proceso totalmente normal. Yo nunca entenderé, de verdad os lo digo, que parece que soy la policía de indicación aquí o algo, ¿no? Pero yo no entiendo cómo alguien afrontando un duelo se le medica de por vida. A mí me han venido muchas personas que me han dicho, no, porque yo pasé por este duelo y desde entonces tomo tal medicación. Yo entiendo, de Pero verdad que lo entiendo. porque no hay afrontamiento y no hay un proceso terapéutico detrás. Está claro de que, y de hecho, yo estoy muy en contra de que cuando una persona decide ir al psicólogo, yo entiendo de que a lo mejor ya viene medicado de antes, pero que empieces a medicarte cuando estás yendo al psicólogo, no, espérate. Mm. Vamos a ver si podemos hacerlo juntos y luego si vemos que es muy inaccesible, porque se supone que estás aquí para trabajar esto, para afrontarlo, no para que lo tapes. Gracias por decir eso, porque en el sitio donde coincidimos trabajando, una de mis mayores luchas era el hecho de que yo no quería que estar atendiendo a pacientes que estaban medicados, porque
estaban tapando todo y yo no estaba haciendo nada y además podías ver que el paciente no estaba presente en la terapia. Entonces era una lucha constante por decirle, no le deis medicación a mi paciente cuando tiene terapia conmigo, porque no estoy haciendo nada y porque no le estáis ayudando y porque están tapando y porque una forma de... es otra adicción, al fin y al cabo, pienso yo, es una sustitución o ni siquiera sustitución, vamos a dejarlo en adicción y punto pelota porque las benzos, los ansiolíticos crean mucha adicción, ¿no? Y yo qué sé, yo no sé si es que yo hablaba en extraterrestre o qué, pero nadie llegaba a entender eso. Sí. Ahora entiendo que es algo de ellos y que para ciertas personas es más cómodo que un paciente esté medicado. Sí, también creo que eso es un reflejo también social, porque además si nos damos cuenta, hablamos mucho de que hace falta salud mental, pero realmente también, esto es una opinión que yo tengo, al gobierno le interesa más que el doctor de cabecera te pueda recetar ansiolítico y no contratar a psicólogos que te vean cada semana o cada 15 días como mucho. Y además los psicólogos son un poco, a mí sí me ha visto mucho como una chamana, ¿no? Entonces siempre recurro a esto. Creo que los psicólogos, no voy a decir que De lo tienen público, la ¿no? verdad, no, de lo público no, Vale, de lo entonces no privado, lo... porque de lo público te ven en X sentido, pero psicólogo en general, porque depende de la corriente que sigas, depende de cómo seas tú como persona, pues puedes llevar al paciente en un sitio u otro. Pero yo sé de muchos psicólogos que le dije al paciente, es que es normal que tenga esos síntomas porque la sociedad es una mierda, ¿sabes? Y eso no interesa que uno vaya al psicólogo y esté trabajando y se dé cuenta, bueno, tengo cosas que trabajar dentro mío, pero es que la sociedad tampoco está ayudando. Sí, sí. Entonces creo que no interesa eso y aparte que las farmacéuticas dan un montón de dinero, ¿sabes? Sí, sí. Entre que las farmacéuticas dan dinero, que es mucho más fácil que tu propio doctor de cabecera, al que tú vas y te atiende en 5 minutos, te dé pastillas para 3 meses, dentro de 3 meses vuelvo y te las revisamos. O te manda el psiquiatra, que el psiquiatra te lleva más una pauta de medicación si ves que está un poquito más grave o lo que sea. Psiquiatra que te ve Eh, cada vez que puede. Cada vez que puede, pero claro, te ve cada vez que puede con pastillas. También los psicólogos te dan cita cada 3 meses y nunca te ve el mismo. Es como, no sirve de nada. Pero claro, es muy caro meter a todos los psicólogos que hacen falta para que te vean cada semana o cada 15 días a todas las personas que lo necesitan. Es muy caro. Entonces creo que eso es también una parte muy importante por la que tendríamos que luchar, porque hay otras cosas que no hay ningún tipo de miramiento por gastarse el dinero que haga falta, pero por eso que es salud, porque al final pertenece a la salud, no se está mirando. ¿Cómo crees que podríamos cambiar eso? Porque yo sé de mucha gente que no ha podido estudiar el máster por falta de dinero y sé que hay desigualdad de oportunidades. Depende de tu situación económica, sobre todo, ¿no? Porque hay gente que se puede permitir ciertas cosas, pero hay otras personas que no. Yo en mi caso, para pagarme el máster, tuve que irme un año o dos a ahorrar fuera. Y creo que tendríamos que plantarnos todos y encontrar a alguien que nos represente en esto y que tome realmente las riendas y no que haga lo que le dé la gana, como hacen todos los políticos en nuestro país. Algo que me dijiste, y no tengo nada en contra de nadie, voy a decirlo por adelantado, ¿vale? Pero tú me dijiste algo así como que el gobierno quería convalidar las licenciaturas De de Argentina. Argentina o algo Sí, así. eso se vio una noticia, no, o sea, yo la vi porque hubo como una recogida de firmas. Era como que los psicólogos argentinos estaban haciendo un convenio, en plan los que tenían la licenciatura o el grado de allí de Argentina, estaban firmando un convenio para poder homologar sus estudios ya como psicólogo clínico. Y porque aquí faltan psicólogos. Porque aquí faltan psicólogos, porque no lo sé, no sé exactamente el por qué lo están haciendo así. Supongo que el gobierno querría llegar a algún lado o quieren que esta gente tenga algún tipo más de salida, pero no me parece justo porque Exactamente. nosotros tenemos que Me pagarnos un parece muy bien, máster. exactamente, pero facilitan los que están aquí. En plan, ¿por qué no creáis más plazas de máster? En otros países, igual que hay plazas para la carrera, hay plazas de máster, en plan ilimitado. Sí, también hace poco se estaba barajando la opción de que el grado sirviera como, el grado con cierta mención o no sé qué, sirviera para ejercer en clínica porque se estaba viendo que era discriminatorio. No, que va, no es discriminatorio que me pongas un máster carísimo o tener un 10 en la carrera. ¿Vale? Y es como, ¿y ahora os enteráis? Venga, Ahora, no, a no, buenas horas, obviamente mangas no, verdes. pero bueno, en fin.
Cuéntanos un poquito sobre el tema de la experiencia esta que nos querías comentar. En la clínica de adicciones. Sí, no lo creo. Bueno, mi crítica va un poco también a que creo que no se nos está cuidando como psicólogo. Casi todos los sitios en los que no te requieren ni experiencia ni nada y que te contratan, bueno, realmente en todos lados, Sí, porque si eres falso autónomo, por así decirlo, tienes unas condiciones abusivas. Si eres contratado, en la mayoría de los sitios tienes unas condiciones de mierda, ¿no? Lo siguiente, para tener una carrera que tú dices, es que es muy complejo, ¿vale? Para el mundo de los psicólogos yo no quiero quitaros la ilusión porque es cierto que es una profesión muy bonita y que si te gusta y tienes vocación, muy bonita y te recomiendo seguir, pero la explotación laboral que hay dentro de nuestro sector es muy marcada. No sé si en otros sectores, me imagino que habrá otros sectores que también sean así, pero creo que en todos no es así. Creo que hay otros que están mucho mejor reconocidos y que teniendo una carrera pues ya puedes tener cierta, pero es que aquí, o sea, y sobre todo que las funciones están más limitadas en otras profesiones, ¿no? claro, la psicología clínica, si te quieres especializar en psicología clínica, porque estamos hablando sobre todo de eso, porque es verdad de que hay otra rama de la psicología es una cosa muy transversal y que a mí me encanta porque puedes ejercer de mil cosas, ¿no? Pero la psicología clínica como tal está fatal. Está fatal porque hay mucha gente que tiene muchas ganas, que tiene mucha vocación y se aprovechan mucho de eso. Que nos lo digan a Al nosotras. final, por coger experiencia y demás, a ver, el trabajo en sí está muy bien y cuando tienen Pero a ganas mí y... eso de que digan no, porque a mí me lo han llegado a decir, te hemos dado la oportunidad de que tenga experiencia, me cachis en la marsalada, en plan, y yo te he dado tiempo de mí, tiempo extra de mí, y me has explotado. O sea, no me digas que por yo coger experiencia, eso es un pase a que tú hagas lo que quieras, que creo que está muy normalizado y creo que es parte de la cultura y no debería de ser así. No. Porque alguien tenga que coger experiencia, tú lo tienes que explotar, tú tienes que hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué? ¿Que es un precio que tiene que pagar para luego estar bien o de qué estamos hablando aquí? ¿A Y qué también estamos jugando? tenemos que tener en cuenta también, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, también he trabajado en este mismo sitio. Y sobre todo mi crítica va al cómo puedes tener a una persona 8 horas al día o 7 horas al día dando terapia. Eso es imposible. O sea, imposible, es posible, pero te cargas a la persona, tío. O sea, es que mentalmente si tienes una empresa en la que tienes contratado a psicólogo, por favor, intenta comprender de que nosotros estamos atentos a lo que dice la persona, a cómo se mueve, a la otra, si estamos dando terapia, a si otra persona está haciendo tal, pero tengo que estar o sea, tengo que estar con una A atención mil cosas, puesta sobre todo si está en grupo. en todos lados y es muy Es demandante, agotador. es agotador, no puedes estar. Pero eso pasa cuando ciertos centros, en vez de dirigir los psicólogos y gente que tenga idea de algo, lo dirige gente que no es experta. Porque cualquier persona, cualquier psicólogo que tú le digas, estoy 8 o 9 horas dando terapia, te va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Y no solo individual, sino grupal. Acabas muy quemado, muy desconectado y te puedo asegurar de que el vínculo terapéutico no se establece. Algo que me gustaba tanto y que había gustado siempre y que la psicología es mi pasión, llegué a cuestionármelo como, ¿realmente este es mi sitio? Por la carga de trabajo, porque ya no es solo el atender a pacientes, que eso es la mejor parte, esa es la parte que yo disfrutaba más y creo que eso me Sí, mantuvo pero tanto tiempo. las sesiones hay que preparárselas, Exactamente, hay que prepararse algún, vamos, es que te tienes que estar preparando y eso es un porque los tiempo centros que no hay te lo que, dan, o sorpresa. Las sesiones no te las da el centro, te las tienes que preparar tú y muchas veces te las tienes que preparar fuera de tu horario. claro, y esa es la cosa que no se puede. Hay que tener en cuenta de que este trabajo es muy demandante y hago un llamamiento a si hay algún sindicato que nos esté escuchando, se especializa en psicólogos y por favor nos defienda, que yo me alisto a la primera y estoy segura de que estarían de oro. ¿Qué hay del ambiente laboral entre psicólogos? ¿Tú crees que hay mucha competencia? Hostia, ¿Cómo lo has vivido tú? a ver, yo me he encontrado gente maravillosa en el camino, véase tú, véase otras personas que han venido aquí al podcast y que van Exacta, a y que venir. van a venir, Y que van exactamente. a venir. Me encuentro gente maravillosa porque siento que hay gente con muchísima vocación y yo siento que todo lo que das lo devuelves. Entonces sí que es verdad que yo siento que doy mucho de mí, es decir, yo si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Entonces yo siento que eso también se recibe muy bien. Pero hay mucha competencia, hay mucho sangramiento, es En Almería complicado. decimos hay muchas fulleras por ahí sueltas. Y lo digo en femenino
porque es con lo que me he encontrado. En plan, yo tuve un equipo, que tú ya sabes qué equipo es, y quienes me estén, y si ellos me están escuchando también lo sabrán, que no tengo queja alguna y era todo trabajo en equipo, ganas de sacar todo adelante, ver por el paciente qué podemos hacer para mejorar, pues esto no lo hemos hecho bien, vamos a mejorarlo, vale. Pero luego formaba parte de otro equipo que, no sé, yo creo que tenían cosas que trabajar dentro y era todo como ponerte piedra en el camino sin ninguna necesidad realmente, ¿no? Y sin realmente conocerme, no como persona y no como terapeuta, simplemente porque te levantaste una mañana así cruzada, piensas que las cosas se tienen que hacer como tú digas, no se hacen así, y ya pues se te cruza una persona y ya empiezas a Ya. fastidiar de alguna manera. Pero yo creo que va aquí un poco más en el hilo de quizá alimentar un poquito nuestra valía, Nuestro ego puede de ser. alguna forma. No sé, igual ves a alguien que te parece un poco competencia y te puede dar un poco de miedo y actúas de esa forma. Yo Ves a alguien que a lo mejor no dibujaba vasos todo el rato eso lo veo mucho. y te da... Yo eso no lo entiendo, tío. Es que no me considero una persona insegura y soy de estas personas que siempre quiere ayudar al otro y quiero que todos mejoremos y quiero que todos estemos bien. Así he sido educada y eso lo llevo por bandera. Entonces no entiendo, no me cabe en la cabeza por inseguridad. Comete la inseguridad, Sí, bueno, trabájatela, métetela por donde sea. vale, yo es mi opinión, pero tampoco no estoy dentro de ninguna cabeza, entonces no te sé decir si es por eso o no, pero bueno, sí que es verdad de que dentro de este ámbito, de este mundo, sí que veo que hay mucha inseguridad y que hay muchas personas que intentan ponerse por encima para ganar más pacientes, para ser los mejores, y entiendo esa competitividad porque es verdad de que estamos en un momento pues en el que todos queremos comer, ¿no? Y es verdad de que hay poco trabajo o hay poco trabajo bien remunerado y demás. Pero bueno, como crítica creo que podríamos mirárnoslo. Sí, hay que mejorar bastante. A mí cuando me viene un paciente hablando de otro psicólogo bien, a mí me encanta eso. Como te digo, yo he sido muchas veces, me han puesto muchas veces la cruz por mirar por el paciente y por recomendar al paciente terapeutas que estaban fuera de donde yo trabajaba porque creo que era lo correcto. O por hacer lo mejor para el paciente, que el paciente a mí me dé un feedback positivo y yo decir, bueno, vamos a seguir por aquí porque creo que te está viniendo bien. A mí también me encanta cuando viene un paciente y me habla bien de un terapeuta. De hecho, por eso me fijé yo en ti, Laura. Parece que estoy ya aquí enamorada de Laura, pero es que es Yo verdad. también estoy enamorada de ti. Es mutuo. No, pero es verdad que a mí me hablaba mucho, muy bien de Laura y yo pues entonces es verdad que digo, "Ay, yo quiero trabajar como Laura, yo quiero aprender cosas de Laura, porque También pienso que todo terapeuta tiene un brillo especial y es cuestión de explotarlo. Yo creo que tú tienes ese brillo especial y tienes ese de mí algo que también hace hablan falta. bien, ¿vale? Exactamente, de ti también me hablan muy bien los pacientes. Así que creo que eso al final del día es lo que importa. Pero bueno, estamos en un momento bueno, estamos en un momento feliz, De de crecimiento, crecimiento personal, profesional y estamos contentas estamos bastante contentas y agradecidas. y sobre todo nos gustaría, yo por lo menos quiero lanzar aquí a nuestro público, ¿vale? Para que no se alargue mucho más. Si queréis, si tenéis algún tema, alguna pregunta, alguna cosa que queráis que respondamos, de hecho podemos, si recibimos muchas preguntas, podríamos hacer incluso un podcast, un episodio del podcast dedicado a preguntas y respuestas. Uh-huh. Me gustaría también, podría estar bastante bien para ver un poquito el feedback. ¿Tú qué piensas que se puede mejorar? Yo creo que se podría mejorar, yo entiendo la parte de que no se puede de repente pasar de 0 a 100, no se puede coger y decir, pues contratamos a 300.000 psicólogos nuevos en España y convocamos 300.000 plazas de PIR porque es lo que necesitamos. Estoy diciendo una cifra al azar, no he hecho ninguna estadística, pero por ahí andará, no te vayas a creer tampoco que estoy muy disparata. Y entiendo que eso no se puede hacer, pero sí que se puede intentar dar ayuda a ciertas partes, asociaciones, fundaciones, a psicólogos que se comprometan a atender a ciertas cosas a lo mejor a precio reducido y que la otra parte se la financie el gobierno o que vaya sin ningún tipo de impuesto, que no se tenga, en fin, creo que se pueden hacer cositas para que Agilizar.
la persona pueda tener un mayor acceso a la salud mental. Y por eso también hemos creado Psicodiversa. Como siempre, un placer hablar contigo. Un placer, Laura. Nuestros oyentes, ¿queréis comentarnos algo, decirnos algo? Decir, pues yo opino esto, pues yo opino esto otro. Por favor, sentiros libres de hacerlo y nos será encantada de leeros. Sí, de hecho tenemos las redes sociales puestas al inicio del vídeo. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Zule. Y aquí termina el modo sí. 2 psicólogas, muchos síntomas y más preguntas que respuestas.